Bueno, empezamos esta segunda mesa. Vamos a usar los micrófonos, aunque no se oiga por la parte de fuera. Y yo creo que por acotar dos temas que han dicho en la mesa anterior. Por un lado, es la importancia del sector. Leía yo el otro día una cifra que es un sector que va a estar creciendo, ha empezado a crecer desde el año 21 hasta el 27 en un 50% anual. Va a pasar de los 400 millones de dólares a los 8.600 millones de dólares en estos 6 años. Entonces eso nos da un poco la idea de que sí, sabemos que tenemos el desconocimiento, tenemos una falta de formación, todo eso, pero el mercado está ahí y el mercado va a estar tirando para adelante. Y una segunda reflexión de lo que han dicho también antes, hace referencia a este pensar, Entonces, ahí en las administraciones públicas, el problema de pensar es que son 2 años, 3 años, porque ya el cuarto ya es prepararse pues para otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde o vas con ejemplos y vas con cosas como muy maduras, para que puedan servir, sobre todo en este primer año. Es decir, leía ayer que a lo mejor, digamos, se adelantan las elecciones, las generales un poco antes de las municipales. Eso quiere decir que el año 23, lo que es el segundo semestre, va a ser de locos, porque o lo aprovechas teniéndole a cosas preparadas, o si no vas a perder legislatura entera. Entonces yo creo que ese es un poco el concepto. Y empezando a hablar de estas palancas clave para la computación cuántica en las administraciones públicas, lo primero es definir un poco el entorno de qué son administraciones públicas. Administraciones públicas, evidentemente, la administración general del Estado, todos los ministerios, sus organismos autónomos, sus empresas, bueno, ahí tenemos un conjunto de cosas, pero tenemos comunidades autónomas, igualmente con sus empresas, etcétera. Tenemos las entidades locales, los ayuntamientos, pero tenemos diputaciones provinciales, diputaciones forales, cabildos. Tenemos, ¿quién más? Tenemos universidades, tenemos centros tecnológicos. Bueno, todos estos son componentes que entendemos como administraciones públicas, todo aquel conjunto de entidades que están bajo la ley de contratos. Vamos a decirlo así, ¿no? Con lo cual el espectro es bastante amplio. Y aquí lo que hemos estado viendo antes es la parte de la industria. Y lo que vamos a ver ahora es la parte de administración. Y vamos a dejar un tema fuera, que es la parte militar. O sea, no vamos a hablar de la cuántica aplicada pues ahí al campo militar, que yo creo que el orden de batalla dentro de los planes operativos, eso puede ser la verfa. Yo antes comentaba el tema chino, el tema de los computadores cuánticos chinos en base a fotones. Bueno, pues eso lo están preparando para eso directamente. En España, bueno, primero yo creo que les queda un poquito lejos y segundo, pero le falta esa practicidad, ¿no? Entonces, bajo estas reflexiones, yo lanzo la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo visualizáis vosotros el tema de la computación cuántica en las administraciones públicas? ¿Qué es lo que estáis haciendo dentro de este conjunto que vosotros domináis? Jesús, si quieres. Vale, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores, a Ibermática y al laboratorio del clúster. Y bueno, comentar que estas iniciativas a mí me parecen súper interesantes. Yo soy Jesús García, trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy en la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Y bien, estoy trabajando en computación cuántica. El primer trabajo en computación cuántica que hice es en 2003. ¿Vale? Llevo ya cierto tiempo y ahora digamos que toda mi actividad en investigación es exclusivamente en computación cuántica. Entonces yo quería comentar que, en una cátedra que tuvimos con Accenture, que firmamos con Accenture, para temas de Big Data, pues el promotor de la cátedra en Accenture, pues en un momento dado, y un poco a idea mía, pues se empezó a interesar por la computación cuántica, Ulises Arranz, y es el que inició, por ejemplo, en Accenture esa línea de investigación en España, de computación cuántica, y él siempre me comentaba que aquí lo que hace falta es, hay mucho talento,
hay mucho talento en España, se puede encontrar mucho talento, pero hay que formarlo. Hay que hacer formaciones en computación cuántica. No existen programas para la formación en computación cuántica. Y en estos momentos imagino que cualquier empresa que quiera conseguir contratar a gente experta en este tema, pues tendría bastantes problemas, ¿vale? Y era una obsesión que él tenía y que sigue teniendo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que finalizamos esa colaboración, que era la cátedra de Big Data, pues yo me enfoqué, digamos, ya de manera casi exclusiva en computación cuántica y lancé dentro de la propia Politécnica, que al final la Universidad Politécnica lo aceptó, el primer máster en computación cuántica orientado a ingenieros, ¿vale? La mayor parte de los másteres que existen prácticamente en todas las universidades del mundo están, digamos, si los analizas un poquito a fondo, prácticamente son másteres de física cuántica. Son muy técnicos, pero muy especializados en física cuántica. Y bueno, para mí era muy importante que el máster, digamos, si la computación cuántica tiene que ser una tecnología, tiene que estar en manos de ingenieros, no en manos de físicos, que obviamente también pueden trabajar, que en el momento inicial obviamente son los que van a crear el hardware, pero digamos que mientras no pase a ser un ámbito de ingeniería, pues realmente es un indicador bastante claro de que la tecnología no está madura, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lanzamos el máster que se llama el máster en Quantum Computing Technology. Es un máster completamente online y que tenemos, digamos, alumnos de todo el mundo. En este curso, en el 2022-23, hemos empezado la tercera edición del máster. O sea que el máster lo empezamos concretamente en 2020. Vale. Entonces, ese es un punto importante, canalizar el talento que existe, digamos, hacia las tecnologías cuánticas. Y eso no es fácil, no resulta tan fácil. Y ahora empieza a ser un poquito más fácil porque sí que vemos que se incrementa la demanda de estudiantes para hacer este máster en todo el mundo y concretamente se está incrementando mucho los candidatos que nos solicitan el ingreso en el máster de España, españoles. Y esto es interesante, ¿vale? Obviamente, digamos que la atención mediática que el tema de la computación cuántica está suscitando, digamos, ayuda a que efectivamente cada vez sean más los estudiantes y gente de empresa también que quieren, digamos, reciclarse y digamos, añadir a su formación esta parte de computación cuántica. Entonces me parece muy importante que desde las administraciones públicas, digamos, se tenga en cuenta que esto va a ser una necesidad, ¿vale? A la hora de analizar el sector TIC, digamos, a nivel europeo, por ejemplo, pues se comentaba que, no sé si hace 2, 3 años o 4, etcétera, que el déficit de ingenieros en el área TIC en Europa iba a superar el 500.000. Hacían previsiones hace 4 o 5 años, creo que las previsiones eran a 5 años, y preveían un déficit de 500.000 de ingenieros en el sector TIC, ¿vale? Pues imaginaos que este sector TIC, que va a ir incorporando esta tecnología cuántica, digamos que el déficit de ingenieros o de expertos o profesionales en el sector TIC, pero con la formación en cuántica, pues también va a haber un déficit importante. Entonces yo creo que las administraciones públicas deben concienciarse de que, bueno, de que esto es una tecnología, es una revolución que obviamente viene para quedarse, porque la tecnología de una manera u de otra va a ser cuántica, independientemente de cómo sean los ordenadores cuánticos del futuro, si van a ser parecidos a los que hay actualmente o diferentes. Eso dependerá un poco de, bueno, qué tecnologías permitan, digamos, el control, básicamente el control de errores en los sistemas cuánticos. Entonces, por parte de las administraciones, yo, insistiría un poco en que, bueno, sean conscientes de que deben
potenciar la formación en la universidad de este tipo de tecnologías, vía másteres o incluso vía algún grado, y que fundamentalmente tienen que insistir, digamos, en el área que es más cercana, que es el área de informática. En las escuelas de informática debería incluirse ya algunas asignaturas de computación cuántica en el currículum para que los alumnos puedan, digamos, tener por lo menos los conocimientos básicos. Entonces yo creo que esto es importante, y es importante luego comentar un poco las tecnologías cuánticas. Digamos que hay unas tecnologías que, digamos, ya pueden ser comerciales, como por ejemplo la criptografía. Digamos, hay dispositivos ya comerciales que se pueden adquirir y que son relativamente baratos para la tecnología que es en sí. La parte de sensorización también es una tecnología que empieza a ser, digamos, una realidad en nuestra industria, y que la computación cuántica, pues bueno, en la computación cuántica, digamos que estamos en una situación en la que obviamente construir hardware cuántico, construir ordenadores cuánticos es una carrera, digamos, costosa tanto en tiempo como en dinero actualmente. Obviamente eso imagino que se irá reduciendo, y entonces, bueno, afortunadamente estamos en un mundo hiperconectado y podemos tener acceso a esos ordenadores cuánticos que tienen otras empresas, incluso en la mayoría en otros países, gracias al mundo de Internet, donde todos estamos conectados. Desde el punto de vista un poquito de la tecnología, sobre todo en lo que es la computación cuántica, ¿cómo podríamos definirla? Pues bueno, como ya comentaba antes Ricardo, digamos que la computación cuántica, digamos, ya tiene aplicaciones reales. Podemos decir que sí y que no, ¿vale? Quiere decir, porque, bueno, tiene muchas limitaciones. La principal limitación es el control de los errores, ¿vale? Que es un problema que se estudia y que fundamentalmente el mayor esfuerzo de los investigadores en hardware cuántico es en conseguir sistemas, digamos, que sean menos ruidosos, ¿vale? Y entonces, bueno, podríamos definir que estamos en una situación como que estamos construyendo el ENIAC, imaginaos, lo que pasa que una ventaja, que ese ENIAC está conectado para cualquier usuario en el mundo, ¿vale? Y ahí estamos, intentando mejorar nuestra tecnología, y viendo un poco cómo hasta dónde podemos llegar. Esas es un poco las ideas que yo tengo. Hay que tener un poco en cuenta en la parte del sí, hemos comentado, y se están haciendo aplicaciones y se están haciendo muchas cosas en cuántica que son súper interesantes. ¿Por qué? Porque aparte de que utilicen tecnologías nuevas que de momento igual no tienen, digamos, las prestaciones que querríamos, pero están haciendo avanzar, digamos, toda la parte del tratamiento de datos, de la algorítmica y demás, mediante, por ejemplo, la hibridación de modelos cuánticos con modelos clásicos, etcétera, ¿vale? Pero, digamos, no hay que perder de vista dos cosas. Cuando la cuántica empezó ya en el 96 del siglo pasado, había un par de cuestiones importantes, ¿vale? La primera era la pregunta: ¿la computación cuántica es más potente que la computación clásica? Esa pregunta sigue sin resolverse, ¿vale? Creemos que sí, pero no hay ninguna demostración, en ningún caso concreto, donde salte, digamos, el nivel de complejidad de un problema, de tratarlo con una tecnología o con otra, ¿vale? O sea que ese problema está ahí y sigue sin resolver, y probablemente esté durante mucho tiempo sin que seamos capaces de discernir realmente eso, ¿no? Y el otro gran problema es el control de los errores, que sigue estando presente y que es a día de hoy el principal límite para escalar, digamos, los ordenadores cuánticos, ¿vale? Entonces, bueno, visto esto, que decir, es un poquito la realidad, pero, digamos, obviamente las tecnologías cuánticas están ya aquí para quedarse, están ya, las podemos usar, hemos visto que muchas empresas ya las están usando y con buenos resultados. Tenemos que seguir ahí, y lo que yo pediría a las administraciones es que necesitamos formar el talento que tenemos en estas tecnologías, y para eso hay que impulsar programas académicos.
¿vale? Gracias. ¿Cuántos alumnos tienes en ese máster? Bueno, en el máster normalmente tenemos entre 20 y 30 alumnos cada año. O sea, quiere decir que en España, digamos, ¿qué cantidad de personas formadas a nivel universidad podríamos pensar? ¿200, 300? A ver, en España hay, yo creo que 3 másteres más ya, que ya están en marcha, relacionados con computación cuántica, uno en Barcelona, otro en el País Vasco y otro en Madrid, fundamentalmente gestionado por el CSIC. Pero todos esos másteres, lo que digo es que la mayor parte de los másteres tienen un enfoque muy hacia la física, ¿vale? Y yo soy físico y soy matemático y he hecho toda mi carrera en la Universidad Politécnica, haciendo la tesis y trabajando siempre en computación. Y para mí hay una cosa, dicen, es que la computación cuántica no hay que hablar de matemáticas porque es muy difícil. Yo creo que las matemáticas que tiene la computación cuántica no son mucho más difíciles que las que tiene la computación clásica. No es mucho más difícil. Lo que pasa que tienes que prescindir y usar el modelo simple. Si ya saltas a problemas de física y lo mezclas con eso, claro, eso ya es otra cosa. Y eso es lo que aparece en muchos artículos, ¿no? Que el nivel de física es muy alto, pero si quieres analizar solo la parte, digamos, lo que es la computación cuántica, el modelo, cómo funcionan los algoritmos y demás, eso es bastante más sencillo. Lo que pasa que el lenguaje todavía está mucho en el nivel físico, de operadores, etcétera, ¿vale? Y eso es, claro, unas matemáticas de alto nivel, pero las matemáticas básicas que necesitas es básicamente saber manejar o haber manejado combinaciones lineales y, vamos, cosas de álgebra lineal básica, ¿vale? No es mucho más. Otra cosa es entender bien el modelo y entender bien, digamos, cómo funcionan las medidas cuánticas y demás, que bueno. Pero digamos que lo que hay que abstraerse es de, digamos, tecnologías demasiado complicadas, ¿vale? Es lo que yo digo, decir, a ver, es que hay que hablar de física cuántica con mucha profundidad y demás para que alguien entienda la computación cuántica. Y le digo, bueno, es lo mismo que si me dices que para que entiendan un ordenador clásico le tienes que hablar de electrónica. Y no hace falta saber nada de electrónica para saber programar un computador cuántico y ser un auténtico experto mundial. Pues en computación cuántica tenemos que dar la formación de esa misma manera. No hace falta ser físico para ser un buen programador cuántico o para poder diseñar buenos algoritmos cuánticos, ¿vale? Hace falta saber las matemáticas necesarias para entender el modelo de computación cuántica, que son el álgebra de primer curso. Nada más. ¿Vale? Vale. Aquí estamos hablando de temas de las administraciones públicas y hemos hablado de la faceta como impulsores de esta, es decir, cómo la administración pública tiene que impulsar el tema cuántico, pero también hay otra faceta que es la parte de consumidor, es decir, dentro de las administraciones públicas, no sé si la cuántica se puede aplicar a temas presupuestarios, que evidentemente la agencia tributaria siempre estará por ahí dando vueltas y querrá hacer alguna cosa de esta. ¿Cómo veis vosotros, Jonathan, cómo veis, Carlos, cómo veis el tema este? En esta doble faceta de ser impulsores, pero también de ser consumidores. ¿Quieres empezar? Bueno, voy a presentar primero. Soy Jonathan Moreno, soy coordinador de alcaldía en el Ayuntamiento de Vitoria y soy el responsable de lo que era hasta hace poco la unidad de estudios, que se dedica a hacer estudios sobre la realidad social y sobre diferentes departamentos del Ayuntamiento, y lo hemos reconvertido ya en la Oficina Municipal del Dato, y estamos trabajando en diferentes iniciativas, ¿no? Aparte de construir esa Oficina Municipal del Dato, donde tenemos un trabajo de largo recorrido para empezar a estructurar y a ordenar y a guardar mejor la información que manejamos, estamos empezando a trabajar en diferentes proyectos piloto para tener esos pequeños éxitos a corto plazo, ¿no? Y para eso hemos identificado algunos de los ejes clave para nosotros o de los ámbitos más estratégicos, ¿no? En el caso de la cuántica, por ejemplo, recientemente hemos estado hablando con Aitor también sobre la posibilidad de poner en marcha un proyecto piloto. Hemos elegido uno de los temas que siempre está en el top 3 de las quejas ciudadanas,
Podríamos haber elegido algún otro que también vamos a pilotar con un proyecto piloto, no con cuántica, sino con otro tipo de modelo, ¿no? Entonces, sin entrar al debate, porque a mí eso se me escapa, soy politólogo y o sea, estadística y eso sí, pero cuántica ya se me va mucho de las manos. Pero sí creo que nos puede ayudar, aun siendo un proyecto de pequeña escala, a solucionar unos cuantos problemas que tenemos, ¿no? Si conocéis Vitoria, o para quienes no la conozcáis, es una ciudad de tamaño medio, unos 250.000 habitantes, capital administrativa de Euskadi. Siempre Bilbao nos echa ahí un poco como que ellos son los importantes, pero no, la importante es Vitoria-Gasteiz, que es la capital, donde hacen la ley, que cantaba un grupo famoso vitoriano, ¿verdad, Aitor? Es conocida seguramente a nivel internacional y por mucha gente como la capital verde, hasta hace poco la única capital verde europea. Ahora tenemos la suerte, voy a decir, de compartirlo con Valencia, y una de las características que tiene esta capital verde es que es muy verde, y el ser muy verde tiene muchas ventajas, pero también genera algunos problemas, ¿no? El ejemplo que hemos decidido bajar a tierra es el tema de la infraestructura verde urbana, que le llamamos, ¿no? Que es, aparte de lo que es el anillo verde de la ciudad, que es como un gran parque que rodea la ciudad, toda la parte de infraestructura que está dentro de la trama urbana. Y ahí tenemos aproximadamente unos 125.000, 130.000 árboles y unos 25.000 alcorques. Y los tenemos, además en el GIS municipal, los tenemos geoposicionados, no sé a qué porcentaje de fiabilidad, pero igual un 95, un 99%, sabemos dónde los tenemos. Y sabemos además pues todo lo bueno que dan a la ciudad, pero también la cantidad de problemas que a veces nos generan, porque tenemos el buzón ciudadano donde llegan quejas, o porque vemos otros elementos donde la ciudadanía nos dice qué le pasa con esta infraestructura verde, ¿no? Tenemos problemas con las podas o quejas con las podas de los árboles, tenemos quejas con el tema de los alcorques, tenemos quejas ahora que cae la hoja y atasca las arquetas y se inundan las calles, tenemos problemas cuando viene un fenómeno meteorológico no previsto como un temporal de viento y empieza a arrancar hojas y tienes problemas de seguridad y de limpieza, por decirlo así, en muchas zonas de la calle. Entonces hemos pensado en la posibilidad de optimizar los recursos que destinamos, que son muchos, porque el año pasado ya yo creo que dedicamos cerca de 1 millón de euros más a esto. Para un ayuntamiento como Vitoria es una cantidad importante, es 1 millón más de lo que habitualmente dedicamos para mejorar el servicio, ¿eh? Y aún así no terminamos de conseguir solucionar los problemas que nos genera. Y no hablo solo de las quejas, que quizás desde la parte política parece que siempre es lo que más nos importa, ¿no? Sobre todo ahora que estamos a 6 meses de las elecciones. No se trata solo de eso. Necesitamos hacer el servicio mucho más eficiente, necesitamos mejorar la calidad de toda esa infraestructura verde urbana, la supervivencia de esas especies, necesitamos identificar mejor los problemas que nos pueden generar, pues con raíces que crecen, con frutos que crecen y que después caen y luego resbalan, con gramíneas, otro tipo de alérgenos. Es decir, que tenemos que poder monitorizar mucho mejor cada cuánto tiempo hemos pasado o cada cuánto tiempo tenemos que pasar para controlar cada una de esas especies. Hasta ahora y hasta este año jamás hemos tenido problemas de secado de especies. En Euskadi no tenemos, hasta ahora por lo menos no estábamos teniendo muchos problemas de sequía, pero este año pues los hemos tenido y es previsible que tengamos que empezar a hacer algo que no hemos hecho nunca, que es regar árboles para que no se nos mueran. Es posible que necesitemos predecir mucho mejor cuándo vamos a tener o dónde tenemos que actuar. Si sabemos que Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología, nos dice que dentro de 3 días, dentro de 5 días puede haber rachas de viento de tal velocidad, ¿dónde, en qué zonas de la ciudad tenemos que ir, controlar o hacer una poda preventiva? O incluso si hay, otra vez vuelvo al tema del cambio climático, las hojas otros años se caen entre octubre y noviembre. Este año se han caído la semana pasada, Aitor. Y además no se caen poco a poco. Claro, no ha llegado el otoño, ha llegado el invierno mucho más tarde que otros años y no caían. Todos decíamos que bien, caen poco a poco, pero no, porque el invierno vino de golpe y otra vez volvieron a caer de golpe. Y entonces, pues bueno, poder compaginar todos esos datos, esa ficha que tenemos por árbol, de saber la edad, saber la altura, porque nos genera quejas, porque claro, todo el mundo quiere un árbol, pero ya cuando coge el tercer piso y tapa la luz, ya no lo quieres tanto. Ya quieres que te lo poden.
y pues porque me vienen bichos, y si lo podas hay gente que se queja porque lo has podado, pero tenemos que saber la altura que cogen, el tamaño de la copa, tenemos que saber qué tipo de especie es, cuándo hemos ido a podar la última vez, es decir, si es una especie que tiene riesgo o no de caída de ramas, depende de eso, de si hay viento, de si hay nieve, bueno, tener todo eso mucho mejor controlado, que seguramente nos va a ayudar a tener una infraestructura verde de más calidad, más sana, tener menos quejas, que también es importante, y bueno, pues hacer un poco una gestión más eficiente de esto, ¿no? Este era uno de los temas, tenemos unos cuantos más y esperamos que la cuántica o el análisis de datos pues nos ayude sobre todo a tener mejor controlado esto, ¿no? Yo imagino un cuadro de mando donde pueda tener controlado, más allá del GIS municipal que ya tenemos con algunas fichitas, pues un cuadro de mando mucho más interactivo, mucho más dinámico, en el que permita identificar mejor dónde voy a tener problemas con las podas, porque hace 2 años que no he pasado, y entonces en esta zona de la ciudad no he pasado y la gente se va a empezar a enfadar porque se le mete la rama cuando abre la ventana, o otros tipos de problemas que tenemos, ¿no? Y bueno, os he contado, he hablado de arbolitos y no de cuántica. ¿Qué hace este aquí? Bueno, pues intentar bajar a tierra esto, ¿no? Para mí es un ejemplo de un ayuntamiento que estamos intentando que Madrid, ¿no?, sea un líder, ¿no?, en la parte cuántica. Es un ejemplo de un ayuntamiento líder que cuando se propusimos la parte cuántica para este tipo de problemas no puso no hubo ninguna duda, sino al revés. Pues por supuesto que sí, además sabiendo qué se está haciendo en el entorno cercano, ¿no?, porque igual también en Vizcaya se está haciendo mucho, a través del ANTIC se está haciendo mucho y muy bien, también un ecosistema cuántico que está haciendo muchos proyectos también a nivel de ayuntamiento, a nivel de diputación, y efectivamente, pues como vitoriano, como alavés, pues decía, pues también hay que hacer. Y bueno, es un ejemplo de acelerador, porque una vez que el Ayuntamiento de Vitoria ya está haciendo un proyecto en cuántica, va a ser un efecto de llamada a otras empresas y otros agentes en la ciudad para que se unan, ¿no?, y para que podamos montar este ecosistema. Entonces yo creo que era importante que Jonathan nos contase su experiencia. Somos muy echados para adelante, somos un poco bilbaínos en eso, también hay que probar y vamos a hacer algo con este tema, pues, por supuesto, porque trabajamos con, pues eso, hacemos pequeños modelos de datos, hacemos otras cosas, pero era una oportunidad y no sé si llegaremos a la luna o cerca, pero bien. A la muga, ¿eh? Estoy seguro de que nos va a venir muy bien, seguro. Bueno, pues yo lo primero, pues dar las gracias a Ibermática y al Cluster de Big Data, ¿no?, por invitarme. Y como miembro fundador, ¿no?, de una startup que tiene sede en Bilbao, ¿no?, Quantum Match, pues creo que voy a hablar, ¿no?, de cómo surgimos y cómo la administración ayudó, ¿no?, a impulsar pues este tipo de empresas. Nosotros somos una spin-off que nació de la Universidad del País Vasco, ¿no?, y como recomendaba Ricardo, tuvimos una idea, ¿no?, que es la creación de datos sintéticos cuánticos, y pues quisimos llevarla a cabo, ¿no? Este nombre, ¿no?, tiene sus iniciales, sus siglas, ¿no?, que tan desafortunadas, ¿no?, que significan MATS, que eso es que en inglés, si bien significa logo, realmente son las siglas, ¿no?, de Market Artificial Data Service. Pues bien, nosotros cuando empezamos, las empresas básicamente nos daban, por decirlo de una manera, ¿no?, las monedas que les sobraban en el bolsillo, ¿no?, para que nos entendamos. Más que nada por el miedo que le daban, ¿no?, a invertir en esta tecnología y que no se conocía mucho en Vizcaya. Pues bien, tuvimos la suerte de que, pues el Departamento de Innovación, ¿no?, de Vizcaya, concretamente, ¿no?, Valentín García, agarró el toro por los cuernos y dijo, mira, no, quiero formar aquí, ¿no?, un centro de cuántica y quiero que sea ya y lo antes posible. Cogió a todas las empresas que él consideró, metió el dinero, dijo, creo que forméis eventos, que deis cursos de formación en las universidades. ¿Qué es lo que provocó esto? Que todas las empresas quitaran ese miedo, ¿no? Y nos dio a nosotros la oportunidad de poder, pues, ir acompañados, ¿no?, primero de la manita y después ya que confiaran más en nosotros, ¿no? Por eso ahora estamos, pues, no sé, con temas financieros, como podemos estar con Cuchabank, o podemos estar en puertos, ¿no?, en el tema de logística. También aparte de energía, ¿no?, lo que es ahora que es que es bastante novedoso, que son las islas de energía, ¿no?, que por ejemplo está Dinamarca con sus eólicas, ¿no?, pues también lo queremos hacer nosotros aquí con fotovoltaicas. Y bueno, esto, ¿no?, este impulso, ¿no?, que dio, pues ha permitido que muchas empresas como nosotros pudiéramos nacer en esa tierra y bueno, pues es importantísimo, porque si no, sin esa ayuda no se hubiera perdido la confianza, la desconfianza que se tenía en esta tecnología y nos hubiera dado la oportunidad, ¿no?,
Entonces, por eso yo creo que es fundamental, cuando una tecnología en este estado en el que está, ¿no?, que pues la ayuda, ¿no?, de la administración para atraer, ¿no?, y quitar el miedo, sobre todo en formación, en universidades y eventos, ¿no?, en su propio establecimiento. En el plan de recuperación, transformación y resiliencia, yo lo único que he encontrado ha sido pues una aportación de 22 millones de euros para el Quantum Spain para 3 años. Si hablamos de los 10.000 millones estos así de China y tal, vemos un poco que, en fin, que sí, que vamos a hacer algo y tal. Y luego en la parte de lo que es la estrategia 2026, que se está presentando en estos días y tal, no aparece nada, en el sentido pues más absoluto referente pues en la parte cuántica. Es decir, aparece lo más próximo el tema de los espacios de datos, lo más que podemos encontrar por ahí, el tema de Big Data, inteligencia artificial y tal, pero realmente de cuántica nada, con lo cual ahí tenemos un gap que es el que tendríamos que potenciar, que tendríamos que trabajar en. Y eso me lleva pues, al siguiente tema, que es el talento cuántico. Porque, por ejemplo, se ha anunciado y está a punto de salir y tal, 28 nuevas cualificaciones profesionales, de las cuales 5 son de tecnologías y ninguna, es algo referente a la cuántica, ninguna. Y eso es para formación profesional, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. El empezar con un grado en la universidad sobre temas cuánticos, todos sabemos que son 5 años. Hasta que ANECA aprueba los planes y no sé qué, bueno, pues tarda un tiempo. Entonces, ¿cómo gestionamos el talento cuántico? Bueno, pues eso es una buena pregunta. Sí, bueno, la financiación de la investigación, digamos, en España es un poquito peculiar y escasa. Peculiar, bueno, pero sobre todo escasa. Entonces, bueno, efectivamente se ha lanzado un proyecto de Quantum Spain y tal, pero realmente yo creo que estas tecnologías que suponen, digamos, un cambio radical y que además es horizontal, como se comentaba antes, respecto a toda la industria y los servicios, en realidad, debería tener, digamos, una línea específica, yo entiendo, por lo menos durante unos años en los planes de investigación estatales. Entonces, y como tú dices, es que ni siquiera aparece, no es que tenga una línea, es que ni siquiera aparece el ítem de computación cuántica, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de formación, digamos, de formación profesional, bueno, es decir, nosotros ahora en la Politécnica estamos a punto de lanzar también unos cursos de programación cuántica, ¿vale?, donde, digamos, se enseñe programación y se enseñen algoritmos, digamos, sin que se requiera, digamos, más que los conceptos básicos, matemáticos básicos, que son sencillos y además ni siquiera hace falta estudiarlos formalmente, sino que se pueden ir entendiendo, explicando de cómo se construyen los algoritmos y cómo se hace, digamos, computación cuántica, y usando, digamos, ya sistemas reales que existen, programación en Qiskit y otros sistemas, etcétera, para, digamos, que puedan, digamos, entrar en esa programación, ya no solo gente que esté en la universidad, que por supuesto puede tener interés, pero yo creo que serían accesibles también a gente que está en un grado superior de formación profesional, por ejemplo. Y entonces eso también sería interesante, porque, digamos, lo que es el manejo de algoritmos y esto, quiero decir, en un grado superior, digamos, si tú no se requiere el conocimiento en profundidad de física cuántica ni nada, sí que puede ser accesible, para luego tener gente que luego, bueno, podrá completar su formación con otras cosas, pero podría empezar a trabajar ahí. Entonces yo creo que eso también es importante. Lo que pasa que, bueno, seguimos un poco en las mismas. El cambiar esos planes requiere su tiempo, y en estos momentos, bueno, hacer un grado oficial o hacer un máster oficial, bueno, requiere su tiempo, un grado, claro, mínimo un año para poder aprobarlo y 4 años para tener egresados. Un máster, bueno, es más inmediato porque requiere 2 años, un año para aprobarlo y otro año para tener egresados, pero bueno, yo creo que
que en estos momentos lo que hay que hacer es pedirle a las administraciones que se mojen y que apuesten por estas tecnologías que van a ser necesarias, y igual que existe déficit de profesionales en el sector TIC, pues va a existir de manera más sangrante el déficit de profesionales en el sector cuántico, y que tienen que impulsar esos programas. Y entre tanto, pues yo pediría a las universidades y a las empresas que tengan más capacidad, pues bueno, que organicen eventos y que organicen sus propios sistemas de formación o sus propios programas de formación como manera para complementar, digamos, este déficit que de momento tenemos a nivel de las administraciones públicas como programas oficiales. Entonces yo pediría eso. Yo creo que es lo que está pasando un poco, ¿no? Yo, como desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de Ibermática, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, necesitamos ingenieros, físicos, informáticos, necesitamos talento en la computación cuántica para desarrollar nuestros proyectos, es complicado encontrarlo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde la parte de empresa? Pues como decía Ricardo, ¿no? Pues montamos nuestro grupo de científicos cuánticos, pero les formamos nosotros, les forma la empresa. ¿De dónde los traemos? Los traemos del máster de universidad, pero que es un máster en física cuántica, no en computación cuántica. Entonces, tenemos que reconvertir a físicos que saben mucho de cuántica a la informática cuántica, porque como muy bien decías, no se necesita ser físico cuántico para hacer un programa cuántico. Es como si un informático necesitaría saber de puertas lógicas o de ensamblador para hacer un programa en Python, ¿no? Entonces, está pasando eso, que es la empresa la que está recogiendo y formando. Pero, por otro lado, por ejemplo, ayer estuvimos en Inmune, en otro foro, también comentando cuántica, que es la cuántica y tal, y la gente joven, que está en grado, ya sabe, o sea, las preguntas que nos hicieron eran muy cuántica, están muy interesados, se están formando, ellos mismos se están formando, y no hay un grado que les dé soporte, ¿no? Ni siquiera un máster que les pueda dar soporte, máster más sí, pero grados no. Entonces, bueno, sí que también desde la parte de Ibermática, trabajando con centros tecnológicos y con universidades, estamos intentando promocionar, incluso nosotros damos formación y masterclass y en universidades y sobre todo en universidades, en la parte cuántica, porque queremos evangelizar y queremos sembrar, pero está siendo un problema. O sea, al final el problema lo estamos asumiendo nosotros. Bueno, pues sí, habría que agilizar ese tránsito de integrar la computación cuántica. A ver, yo como ingeniero informático, que estudié en Bilbao, en el 92 nosotros programamos con puertas lógicas, programamos en ensamblador y metíamos la SEPROM en un horno que ya se llamaba para que luego se moviese un robot. Si no sabíamos de puertas lógicas, podíamos haber seguido la carrera sin saber de puertas lógicas, pero cuando salía el 386 entendíamos lo que había dentro. Ahora estamos ya en la era cuántica, estamos haciendo cosas de cuántica y si no se forman ellos solos, les hablas de puertas cuánticas y no saben lo que son. Entonces, es como un poco, seguimos, y además ayer les pregunté, ¿pero qué estáis dando en informática básica? No, seguimos con puertas lógicas y seguimos con el ensamblador, con Fortran. Digo, pues que seguimos como hace muchos años. Entonces hay que, no sé cómo, y por eso es un poco la reunión de hoy. Vamos a ver qué palanca tenemos que hacer para que entre todos, desde la universidad, los centros tecnológicos, las empresas, nosotros como integradores, startups, todos a una para convertir Madrid en un centro de referencia de cuántica, ¿no? Que vemos que está un poco, es un reto, es el reto y tiene que ser el principio de algo, ¿no? Pero podemos definir perfiles, igual que por ejemplo en Big Data tenemos ingenieros de datos, arquitectos de datos, tenemos científicos de datos, preparadores de datos, yo qué sé. Ahora mismo te metes en cualquier web de estas de empleo y tienes tropecientas mil figuras distintas y a su vez cada una de esas figuras piden unos requisitos distintos. ¿Cómo podemos organizar esa primera parte? Porque si no lo que tenemos es un revolutum. No, para mí es... digamos que lo planteo en ese sentido. Desde el punto de vista, a ver, la computación cuántica, y bueno, y nosotros venimos, pues yo soy responsable de la unidad de inteligencia artificial y computación cuántica, pero no es casualidad.
Nosotros empezamos hace 4 o 5 años en computación cuántica, no porque fuera un hype, sino porque veíamos que la computación cuántica iba a incidir directamente en la parte de inteligencia artificial, y eso está haciendo, como os comentaba antes, ¿no? Esa nueva deriva que está viendo de los deep learning al tensor networks, que es una parte de inteligencia artificial, pero que está derivando en computación cuántica, es clara, ¿no? Entonces, los proyectos, y con la metodología que os hemos explicado antes, los proyectos de computación cuántica son muy similares. De hecho, la metodología se llama QCRISDM. QCRISDM es la metodología de inteligencia artificial. Yo creo que Jonathan me lo ha sufrido un poco. Fui alumno suyo en el máster de Big Data, pero lo hacía bien, lo hacía, era de los profesores a menos. Politólogo y además es científico de datos. O sea que, bueno, el caso es que se parecen mucho. Y la figura del ingeniero de datos, la figura del analista de datos va a ser la misma, y lo único que va a cambiar es la figura del científico de datos, que va a cambiar por la figura de un científico de datos cuántico, que es la parte en la cual vas a tener que modelizar de una forma cuántica, y además híbrido, ¿no? Como decía Pilar, en la cual vas a tener que, en tu flujo clásico, vas a llamar a tu ordenador cuántico para resolver un problema muy concreto, y luego va a volver a tu flujo clásico y tu workflow de procesos va a seguir igual, ¿no? Entonces, esa es la nueva figura, digamos que, y además no es contradictoria, es complementaria. La nueva figura yo le llamo científico de datos cuántico, porque es el que tiene que transformar esa información que ya viene del ingeniero de datos, que el ingeniero de datos ya ha hecho todo el proceso de calidad del dato, potencia predictiva, transformarla para hacer su modelo cuántico y volver. Entonces, es un paralelismo al científico de datos, pero cuántico. Esa sería en la parte de computación, ¿eh? Yo por poner un poco de perspectiva, ¿no?, con las tecnologías que ya conocemos, ¿no?, la digital y la analógica, esto cuando la edad de mi padre, ¿no?, hace ya 60, 70 años, había muchas universidades, ¿no?, de electrónica que no querían meter la digital porque decían que eso no iba a ser un futuro, que todavía tenía muchos fallos, ¿no?, igual que decían con la computación cuántica. ¿Qué es lo que pasó? Que la digital estaba en la parte de los físicos. Los físicos se nos da muy bien, ¿no?, rizar el rizo, y por ello sacamos, ¿no?, toda esta tecnología, ¿no?, igual que a los matemáticos. Pero sí es verdad que cuando pasamos, ¿no?, esta tecnología a la ingeniería, no es cuando realmente hay una evolución, ¿no?, de aplicación. Y sucedió así. Cuando la digital se introdujo, sobre todo en la parte de electrónicos, ¿no?, y ingenieros de telecomunicaciones, pues empezamos a tener pues todos los dispositivos que tenemos ahora, ¿no?, de móviles, ordenadores y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la computación cuántica se está manteniendo en un nivel muy de investigación. Nosotros buscamos, por ejemplo, en la empresa tenemos que buscar gente de doctorado, porque en ingenieros no hay perfiles de ingenieros, ¿no?, que a lo mejor sí están haciendo un curso, pero un curso ahora mismo no es el nivel que nosotros pedimos. Si nosotros introducimos esas asignaturas, por ejemplo, en un cuatrimestre, ya en las carreras, ¿no?, a lo mejor especializado, puede ser una especialización dentro de, de teleco o de electrónicos, pues sí es verdad que nos van a facilitar pues una visión más de aplicación, ¿no?, que es lo que al final estamos buscando, porque yo al final soy, pues un híbrido, ¿no? Soy físico, pero he buscado la parte de aplicación, eso es raro, ¿no?, sobre todo en físicos teóricos, ¿no? Y bueno, pues eso, por eso es importante, ¿no?, que vayamos introduciendo en las ingenierías este tipo de asignaturas, para que poco a poco esa visión más de aplicación que tienen los ingenieros pues vaya dando frutos. Y hasta que no consigamos eso, pues va a pasar como la digital, que no avanzó hasta bastante, ¿no? Hace ya pues esos 60, ¿no? Lo que pasa es que hablando del talento, estamos hablando de la parte de talento, de ingeniería o doctorado, pero claro, si lo que pretendemos es que se impulse, tiene que haber una atracción, una demanda en las empresas finalistas, ¿no?, y tiene que haber una atracción en la parte del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, ¿no? Entonces, no digo que no haya talento, pero hay que generar ese talento también, no solamente a nivel académico, hay que generar por ejemplo, que conozcan para qué es la cuántica, qué soluciones da, en las empresas finalistas, que puedan, como hemos visto en la mesa anterior, que ya hay casos de uso, y también en el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, decir, bueno, señores, esto ya está, hay casos prácticos, hay casos reales en otros ayuntamientos, en otras administraciones, ya está aquí, o sea, no hay discusión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esto ocurra en Madrid? ¿Qué tenemos que hacer para que Madrid se postule como un líder, ¿no?, o por lo menos esté en la foto de la cuántica, ¿no? Y para mí ese es el reto, más que... Pilar, ¿cómo ves el tema de las empresas? Si se están
adaptando ya a la cuántica, se la están adoptando, se están comenzando a trabajar. ¿Cómo ves el mundo de la universidad, de empresa en este tema? Vale, pues sumándome al testigo de Aitor de pues ese reto, ¿no?, que estamos diciendo, qué tenemos que hacer, ¿no?, para el Ayuntamiento de Madrid sea un referente, ¿no?, a nivel europeo en tecnología cuántica, porque estamos hablando de que ahora mismo estamos ya aplicando la cuántica, está habiendo casos de uso reales que se están aplicando en negocio, pues está habiendo en universidades ya programas de máster específicos pues para formar, ¿no?, a los chavales de esta generación para que apliquen pues esas tecnologías cuánticas. Entonces decimos, ¿qué está fallando ahora mismo, no? Pues para mí habría que trabajar diferentes ámbitos. El primero es el cambio cultural. El cambio cultural es pues el proceso donde tenemos que evangelizar, pues como eventos como este, donde tenemos que dar muchísima charla, muchísima divulgación de lo que es la cuántica, las bondades de la cuántica y lo que podemos hacer con la cuántica a día de hoy, con nuestro hardware y con nuestros expertos que bueno, pues tiene esa aplicabilidad dentro del negocio. Y para eso, esa evangelización pues tiene que estar dentro de las administraciones públicas, las entidades públicas, porque son los primeros que se lo tienen que creer, porque al final son los elementos tractores pues para impulsar la cuántica. En el Ayuntamiento de Madrid son los que van a aportar financiación, nos van a dar facilidades pues para generar, ¿no?, ese ecosistema que tendríamos que desarrollar aquí en el Ayuntamiento de Madrid para fomentar la cuántica. También otro aspecto sería, pues oye, dentro de muchas regiones dentro de España, pues lo hemos comentado en otras mesas redondas, en la primera, y a nivel europeo, pues bueno, ya hay ecosistemas que están funcionando. Pues entonces también aprender de ellos, qué están haciendo, qué actividades, pues para que nosotros aquí lo podamos replicar y podamos tener ese ecosistema. Y por último, pues el generar un ecosistema, que podría ser, pues bueno, empezando por esta fundación, ¿no?, del clúster de Big Data, que podrían hacer aquí, y bueno, pues que haya colaboraciones, pues tanto de universidades, aportando ese conocimiento de investigación, de nuevos talentos, también, ¿por qué no?, las startups tecnológicas, como donde está Carlos, pues que aporten ese conocimiento tecnológico, también nosotros, las empresas, pues que estemos como integradores, pues aportando, ¿no?, esa traducción de problemas pues de negocio hacia esa tecnología, que en este caso es la cuántica, o sea, entre todos que rememos en una misma dirección y que aportemos ese valor dentro de ese ecosistema para impulsar pues lo que realmente sea la tecnología cuántica dentro de Madrid. A mí, antes de entrar en definir una hoja de ruta, tú has dicho una cosa muy importante, que es las cosas que ya han hecho en nuestro sitio. Pero a mí también me gustan las cosas que han salido mal en otro sitio, ¿no? Es decir, proyectos que han fallado, por lo que sea, por el grado por falta de financiación, puede ser por X. Entonces, ese conocimiento también para perder ese miedo. Es decir, oye, hemos fallado. No sé si vosotros ahí en Vitoria habéis fallado en algo, ¿no? Es decir, en el sentido positivo, digo, ¿eh? O sea, no lo digo en el sentido negativo, sino de decir, oye, pues mira, hemos empezado a ver, no sé, el tema de árboles, y sin embargo, pues eso al final no tiene pues un interés. Hay que pensar siempre en el interés del político, porque al final es el que te paga el presupuesto. Entonces, yo siempre decir, este proyecto, ¿qué es lo que me aporta? ¿Qué es lo que me aporta? Entonces, míralo desde ese punto de vista. Bueno, llevamos realmente muy poco tiempo haciendo cosas relacionadas con el análisis de datos, en el Ayuntamiento de Vitoria, en este caso, como para hablar de fracasos. Afortunadamente es la ventaja que tiene hacer poco, que todavía no te ha dado tiempo a fracasar, pero creo que lo poco que hemos venido haciendo ha funcionado bien. Y también porque creo que hemos ido escalando y hemos ido cogiendo cosas que eran más fáciles de abordar y hemos podido presentar resultados que la gente, quizá el debe que tenemos es sacarle más partido a los resultados de lo que conseguimos. Y mira que en mi caso yo estoy en alcaldía, o sea, pero información que obtenemos con análisis o con modelos de datos más sencillos relacionados con el tráfico o con los residuos o con el análisis de las interacciones de la ciudadanía, ¿no?, que el buzón ciudadano u otros elementos a través de los cuales la ciudadanía nos habla y que los vamos articulando en modelos sencillos y en cuadros de mando. Nos falta esa parte de pedagogía dentro de la administración para que todo el mundo, las concejalías, las direcciones, las jefaturas de servicio, les sepan sacar valor, sepan el valor que tiene y lo puedan aplicar en el día a día. Igual el fracaso ha sido en algunos casos
tener unos cuadros de mando muy bonitos, con mucho trabajo detrás, pero que luego pues, nos lo miramos nosotros y cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué pasa con la zona de tráfico de esta rotonda o en esta zona tal? Pues mira, pues esto, el problema es este o no tienes problema tal. Pero esos 5 minutos y se acabó, ¿no? Y quizás necesitamos más hacer pedagogía y que dentro de toda la organización, de todos los departamentos, en el caso del ayuntamiento, haya gente concernida y dedicándose a esto. Y para eso también necesitamos perfiles, de los que habéis hablado, porque estamos montando la oficina del dato y me has matado, ahora qué hago yo, que me meto uno de cuántica o una de cuántica. No tenemos perfiles suficientes para cumplir todo lo que se supone que hace falta en la oficina municipal del dato, con esos perfiles de los que has hablado al principio, con lo cual dentro de la organización no los tenemos que pescar fuera, lo difícil que es pescar fuera para una administración, porque es un proceso pues bastante complejo, que lleva mucho más tiempo, y seguramente para cuando terminamos de fichar a todos los perfiles que necesitamos para abordar proyectos de Big Data, pues estaremos hablando ya de cuántica y nos volveremos a quedar obsoletos, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha fallado, y no en la parte cuántica, porque estamos empezando, pero sí que tenemos otros ejemplos muy claros, ¿no? En la parte de guía y tal. Para mí, lo primero que falló en su día, y yo hablo del País Vasco, del norte, por ejemplo, el que hagan otros y ya cuando hagan ya veré cómo. Ahí hemos perdido oportunidad, sobre todo en la parte de microprocesadores. Fíjate que teníamos una industria potente, que podíamos haber hecho una industria de microprocesadores terrible y la dejamos pasar. Si ahora hacemos lo mismo con la parte de sensórica cuántica, por ejemplo, y dejamos pasar esa oportunidad, que eso está muy cerca del mercado, pues perdemos una oportunidad importante. Creo que otro error que se ha cometido en el pasado fue esto ya está aquí y vamos a ir todos a por todo, pero sin coordinación. Es decir, todos a inteligencia artificial y a todo, a lenguaje natural, a visión, ostras, igual Madrid, que tiene un tejido igual muy de negocio y muy financiero, igual se tiene que especializar en una parte, en un vertical muy financiero y ser en ese. Por eso es la hoja de ruta que tiene que marcar, es importante. Pero igual, Guipúzcoa, que tiene esa industria de máquina herramientas, se tiene que focalizar en la parte de tecnología sensórica y cuántica y la computación, no tanto, o sea, especializarnos, porque si nos vamos especializando es donde luego la suma de todo haremos fuerza, pero si no, si vamos todos a todo, pues no vamos a ir a ningún sitio. Y creo que el tercer fallo ha sido, y esto se vio mucho en los laboratorios de biociencias con los que hemos trabajado mucho en la parte de IA y en otros laboratorios y centros, es decir, yo levanto la cabeza cuando necesito subvención, necesito dinero para mis proyectos, me los dan, me vuelvo a mi laboratorio y hasta dentro de 4 años no vuelvo a hablar con nadie y vuelvo. Entonces, el no tener un ecosistema multidisciplinar que nos haga, en el cual todos podamos compartir a dónde vamos y qué estamos haciendo y además en la parte cuántica no hay competencia, no es un ecosistema competencial como he dicho antes, está todo por hacer, hay mucho por hacer. Entonces, como decía Ricardo, ir solos no vamos a ir a ningún sitio, incluso IBM decía, ir solos no vamos a ir a ningún sitio, tenemos que ir todos juntos, hay espacio para todos. Entonces, ¿cómo se hace? No lo sé, eso es lo que tenemos que debatir, ¿no? En esta mesa, o este es el punto de arranque de cómo hacer eso. Pero esos son los 3 errores que yo creo que se han cometido y que nos ha llegado a la situación de donde estamos ahora, en la parte de IA, siendo consumidores de IA, de lo que hagan en otros países, y en la parte de hard, pues también. Lamentablemente estamos ahí, entonces lo que tenemos que empezar a construir son cosas nuevas y, como decía Ricardo, vamos a ver dónde están esas manos para que me ayuden, ¿no? Yo creo que lo plantean muy bien. Y al hilo de ambos, temas de subvenciones, temas de ayudas, ¿conocéis ayudas para crear este ecosistema? Sí. Luego hay bastantes programas en la parte de cuántica, especializados en cuántica. Hace un mes así, yo pertenezco al grupo de tecnologías cuánticas en AMETIC y se sacó el informe de España Cuántica 2022 de AMETIC, en el cual
aparte de un poco ver cuáles son las palancas que se debieran realizar en distintos, tanto a nivel de integración como proveedores, como administraciones públicas, pues también viene ahí un desglose importante de programas y subvenciones y calls que están abiertos actuales, que son de interés tanto para pymes como para medianas y grandes empresas, centros tecnológicos, universidades. O sea, entonces yo os recomiendo que por no desganar aquí, sí, hay un gran catálogo de oportunidades, ¿no? Pues entonces yo creo que nos queda ver esas hojas de ruta para esa Madrid cuántico, ¿no? Para ver cómo lo ves, Jesús. ¿Cuáles son los principales sectores que tú pondrías? Bueno, yo creo que decir que establecer algún esto o coordinar los sistemas de divulgación de las actividades que existen a distintos niveles, ¿vale? Que se conozcan, ¿eh? Pues lo primero es tenemos que conocer lo que hacemos, y los que somos, los que hacemos cada uno, y que eso puede, digamos, genera más masa crítica de cara, digamos, a incluso trabajar con más ganas, viendo que no estás solo en ningún caso, ¿no? Y a dar mayor visibilidad a todo lo que se hace, ¿vale? Yo creo que eso es una cosa importante, y no, bueno, pues yo cojo mi resultado y lo publico en una revista y ya nadie se entera de nada, ¿no? Esforzarnos en darle publicidad, y los resultados buenos, pues eso, una vez que uno ha hecho el esfuerzo de conseguir el resultado, como decía Jonathan, y de esto, que no se quede ahí, sino hacer el esfuerzo de visibilizarlo, ¿no? Yo creo que eso es importante, y luego, bueno, pedir un poquito que los grupos que se puedan tener mayor influencia, digamos, pedir a las administraciones que apuesten por esta línea, ¿no? Que apuesten claramente por esta línea, porque es un tren que va a pasar y que, bueno, podemos ser usuarios de las tecnologías que otros creen, o podemos crear nuestras propias tecnologías. Tampoco podemos dedicar, como dice Aitor, dedicarnos a todo, ¿no? Tenemos que decir, no, es decir, vamos a dejar los ordenadores cuánticos de puertas porque, vamos, ese tren ya lo hemos perdido, vamos a ir a otras cosas, a sensorización, a criptografía cuántica, a otro tipo de cosas, a repetidores cuánticos. Quiero decir que es una cosa, pues una tecnología que todavía prácticamente no es comercial, ¿vale? Y un repetidor cuántico trabaja con 2 qubits, no trabaja con más, o sea que, quiero decir, ¿vale? Y eso es clave para la criptografía, es decir, para que la criptografía tenga el alcance que se quiere y demás. Entonces, bueno, buscar nichos para digamos, poder crear tu propia tecnología, ¿vale? Y luego aparte, bueno, yo qué sé, hacer servicios y trabajar en el software cuántico, que eso, digamos, es el campo, digamos, que es más amplio, ¿no? Porque tiene luego mayor aplicabilidad, Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente eso, es decir, ¿eso cómo se genera? Pues yo creo que eso es esas partes tecnológicas específicas, yo creo que se generan fundamentalmente en startups, fundamentalmente, no solo en eso, pero bueno, quiero decir, que incluso que sean empresas grandes, que eso, igual lo que decía Joaquín, ¿no? Claro. Que se apoyase y, digamos, y que una infraestructura de startup en torno a una unidad, un departamento de investigación de una empresa grande, pues también tiene su sentido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pedir que a las administraciones y eso, que faciliten la financiación, porque el arrancar una startup supone unos requisitos de financiación importantes en los primeros años, porque no hay ningún ingreso, se está construyendo el producto. Entonces, bueno, es decir, yo creo que fundamentalmente es por concienciarnos y decir, bueno, y luego que alguien de alguna manera se crea un comité coordinado con las administraciones, con ayuntamientos, con otras administraciones, para decir, bueno, ¿por qué no establecemos la línea de prioridades que en estas tecnologías cuánticas queremos desarrollar en Madrid? No dedicarnos a todo, sino decir, no, vamos a ir por aquí y por aquí, ¿vale? Se ha comentado antes, por ejemplo, que en criptografía cuántica y todo esto, que no se conocía mucho si se había hecho cosas en Madrid. Sí, en la Universidad Politécnica
se ha desarrollado un proyecto de criptografía cuántica urbana con Telefónica fundamentalmente. Lo ha desarrollado un compañero mío, Vicente Martín Ayuso, ¿vale? Es decir, ha desarrollado ya el software completo para entender en una zona metropolitana como era Madrid un sistema de criptografía de QKD cuántico, ¿vale? Entonces, que eso no se sepa, bueno, es parte de nuestro problema. ¿Por qué no se sabe eso? Y alguien que ya sabe eso, pues ya dice, oye, pues voy a hablar con el que ha desarrollado este proyecto porque yo tengo un problema con y él se ha pegado con la fibra, con los repetidores, con todo. Y tiene una experiencia que a ti te va a costar 4 años adquirir, ¿eh? Entonces eso hay que aprovecharlo y para empezar hay que saber qué es lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué tal? ¿Y qué nos puedes ayudar? Bueno, yo... No, lo que estoy pensando es que al final lo que necesitamos las ciudades, Madrid, Vitoria en nuestra escala, pues es un poco la receta que nos pasa con otras cosas, ¿no? Cuando queremos crear un ecosistema, la formación es fundamental, captar y retener talento, que quizá Madrid no tiene ese problema, pero en muchos otros sitios sí lo tenemos. La inversión, que esa parte quizás sí la tenemos, pero claro, hace falta un sitio en el que invertir, ¿no? Y el apoyo al ecosistema que tenemos en cada uno de las ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos bastante trabajo para hacer. Las administraciones sí creo que podemos hacer, tener más iniciativa en toda esta parte, ¿no? En colaborar con universidades, impulsar los grados, la formación profesional, que ha dicho que puede ser un ámbito de oportunidad, porque ya lo hacemos además. En Vitoria tenemos una ingeniería de automoción, porque tenemos, entre otras cosas, Mercedes-Benz, y tenemos acuerdos con la FP de la ciudad, donde miles de alumnos cada año se forman para trabajar en la industria vinculada a la automoción. O sea, yo creo que podemos hacer todo eso que hemos hecho ya y aprender de esa experiencia que hemos tenido, en nuestro caso en Vitoria, colaborando, interactuando con una ciudad muy industrial y con una industria muy vinculada a la automoción, para hacer algo parecido con lo que tiene que ver con los datos o con la cuántica, ¿no? Y tenemos mucho para hacer, no solo practicar con el ejemplo, porque poner una iniciativa es bueno, quizás es bueno para nosotros, es bueno para eficientar la gestión municipal y hacer un mejor uso de los recursos, pero también creo que tenemos que tener vocación de promover un ecosistema económico que también sustenta las administraciones públicas, porque al final el ecosistema económico es el que da recursos para después gastar desde la administración, ¿no? Y ahí es formación, talento e inversión. En ese sentido, quizá es un poco lo que dice Aitor, ¿no? Que habéis verticalizado un poco en automoción, digamos en vuestras potencialidades, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ese tema. Claro, y además que tenemos un ecosistema muy potente formativo, en nuestro caso en la ciudad. No hay que dar un salto de gigante, hay que buscar esas pequeñas transformaciones y adaptarnos. Llevamos tiempo hablando de adaptarnos a esa nueva economía verde de la que hablamos, ¿no? Porque somos una ciudad verde, pero también una ciudad industrial, pero una industria que no es verde, no es nada verde, ¿no? Porque tenemos las grandes factorías de Euskadi están en Vitoria, es la capital industrial del País Vasco, con un 30% del PIB que viene de la industria. Y las administraciones creo que podemos hacer mucho para apoyar ese cambio, esa transición que tienen que hacer nuestras empresas, no solo con placas fotovoltaicas o con subvenciones, sino ayudándoles también, generando ecosistemas para esos cambios que tienen que hacer, porque Mercedes está haciendo cosas también, no sé si en cuántica, pero en Big Data está haciendo cosas, y en cuántica también, ¿no? Y Michelin también está haciendo cosas, o sea. Sí, a mí, bueno, un poco que añadir, ¿no? Se me ocurren 2 puntos, ¿no?, principales. Primero son este tipo de eventos, ¿no? Y sobre todo este tipo de eventos llevarlos, ¿no?, a la universidad, sobre todo por empresas, ¿no?, para que vean, ¿no?, para un poco no evangelizar a los alumnos, ¿no?, y que conozcan esta tecnología. Y luego otro punto muy importante es, pues, dar incentivos, ¿no?, a las grandes empresas para que expandan, digamos, su red de captación, tanto de alumnos como puede ser para ayudar a otras startups o participar en los centros tecnológicos, ¿no? Yo creo que esos 2 puntos son fundamentales, y es, por ejemplo, en lo que el ecosistema, ¿no?, que hablo allí de Euskadi, ¿no?, es lo que, bueno, de Vizcaya, es lo que ha llevado, ¿no?, al triunfo, ¿no?, de la computación cuántica. Yo creo que esos 2 es la evangelización por parte de empresas en la universidad y incentivos a las empresas para la mejor captación, ¿no?, y que puedan, ¿no?, pues dar, delegar parte de su trabajo, ¿no?, a startups, por ejemplo, ¿no?, y que pues puedan salir, ¿no?, más empresas en esta tecnología. Muy bien, pues estamos cerrando ya, ya la 1:05 estamos en horaria. Sí,
sí, no, os queda Nos queda. Pilar, ¿qué nos cuentas? Pues bueno, respecto a este tema, pues lo que he comentado antes, hay dos principales puntos. A mi forma de ver sería la gestión del cambio cultural, porque de verdad es que nadie habla de ello, pero yo que estoy en el área de innovación, pues simplemente con hablar de innovación dentro de tu propia compañía ya es complicado que te entiendan. Entonces, si ya hablamos de tecnología cuántica, pues evidentemente ya no solo estamos hablando que las entidades públicas entiendan qué es la cuántica, qué bondades tiene, ¿no? Y cómo se puede ser ese elemento tractor, ¿no? Que impulse la cuántica pues en el tejido, ¿no? empresarial madrileño. También pues vamos a introducir dentro de la costelera pues la empresa privada, ¿no? O sea, tenemos que predicar con el ejemplo, es decir, nosotros, y hablo ya desde Ibermática, pues bueno, estaba muy concienciada aquí pues la alta dirección pues para creer, ¿no? en que la tecnología cuántica a día de hoy se podían hacer cosas. Entonces, bueno, pues tenemos una inversión dedicado a nuestro laboratorio de tecnología cuántica, con el cual pues ya estamos incluso pues desarrollando pues pequeñas POCs dentro de nuestro propio negocio, de nuestros propios procesos, pues para después que sean pues elementos pues no sé, para presentar a nuestros clientes, ¿no? Que al final pues no hay nada como tu propia experiencia para contarla, ¿no? Y que al final pues se lo crean. Por otra parte también los clientes, o sea, muchas veces hay que ir a los clientes a contar también esas bondades, ¿no? que tiene la cuántica y cómo les podemos ayudar nosotros como una empresa integradora de hacerles proyectos full stack, es decir, pues que tengamos nuestros propios consultores que les ayuden a traducir su propia problemática en esta tecnología, ¿no? que eso muchas veces es complicado incluso para nosotros que estamos trabajando en el día a día con proyectos de cuántica, y bueno, en este caso con Jonathan, pues también podrá decir su experiencia con nosotros y después, bueno, pues estar en todo ese proceso, ¿no? de integración en los procesos de esa compañía, pues esta tecnología cuántica y ver ese ROI, ¿no? ese retorno de inversión que tiene esa tecnología pues sobre estos casos de uso. Y después, por la otra parte, sería el ecosistema. O sea, para mí es fundamental que creemos ecosistema, porque como muy bien ha dicho Aitor Moreno, ahora mismo no somos competencia, o sea, tenemos que trabajar todos en una, pues para generar valor, poner foco donde queremos, ¿no? hacer esa hoja de ruta cuántica y sumar y no restar. O sea, para mí esos son los dos principales focos. Sí, la idea de la competición, vamos, estar juntos colaborando para hacer cosas. Efectivamente. Entonces, pues si yo me quedo un poco lo que ha dicho Jonathan, a ver, los ayuntamientos, cosa que está muy bien, son prescriptores, son capaces de ayudar en la formación, son capaces de prescribir y impulsar acciones, tecnologías, propuestas, y además tienen dinero para invertir, que muchas veces no sabe. Bueno, sí sabe. Claro, tienen dinero para invertir. Y por otro lado está la creencia de que la cuántica es una realidad y hay que impulsarla, como decía antes, en los mínimos locales, ¿no? Hay que construir alrededor del ayuntamiento. Tampoco podemos delegar toda la responsabilidad en los ayuntamientos, pero alrededor del ayuntamiento ese mínimo global, ¿no? ese agujero donde todos podamos aportar, podamos sugerir, podamos trabajar, podamos poner en común y ahí unamos fuerzas, ¿no? Y yo creo que el foro ideal, por lo menos en Madrid, es el clúster de Big Data, ¿no? Porque ahí es donde se están uniendo ya el ayuntamiento, las empresas, hay un montón de socios. Entonces, yo creo que es muy fácil a partir y empezar hoy es el primer día del resto de un gran proyecto, ¿no? Con el clúster de Big Data en la parte cuántica para impulsar y esa hoja de ruta, quizás de Madrid Cuántico, que nos ayude bueno, con nosotros, con nuestro expertise, pero también con el de otros ayuntamientos y todos los que estamos aquí, para conformar esa hoja de ruta con el objetivo de igual verticalizar y qué tiene que hacer Madrid para que se pueda diferenciar de otras regiones, genere industria, genere negocio y bueno, sea un líder, ¿no? En los próximos años en cuántica. Entonces, yo creo que la responsabilidad está un poco en todos nosotros, en los que estamos en el clúster, y hablo Ibermática como parte del clúster, y como otros que hay y a partir de ahí, pues empezar a trabajar. Y bueno, pues esa es mi última reflexión. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? ¿Una cosa más?
Yo por decir, bueno, pues no, decir no que la evolución que está llevando la tecnología cuántica es la natural que ha llevado todas las tecnologías, ¿no? Y que por eso es fundamental, ¿no? Que la administración pues ayude, ¿no? Para que siga este crecimiento. Y por mi parte, ¿no? Como emprendedor de, bueno, pues de una startup, incentivar a todo el que tenga, ¿no? Pues esa idea, ¿no? Como ha dicho Ricardo, que se lance porque realmente ahora mismo si tienes otra vista, ¿no? de cómo aplicar esta tecnología, pues no se va a ver como una competencia, sino no como una cooperación, ¿no? Porque al final ahora mismo sumamos todos, ¿no? En el estado que estamos. Entonces, pues a todo el que se anime y que tenga una idea, pues que se lance. Es lo único que... Sí, digamos que yo me quedo con la idea de que esto es un tren que está arrancando y que hay que ser un poquito ágil para cogerlo. O sea, y si no, volveremos a perder otra vez la revolución industrial, la de la inteligencia artificial, la de los ordenadores, y seguiremos en manos de otros. Pues por mi parte nada más, muchísimas gracias. Lo que es la clausura, como os dije antes, pues iba a hacer María Ángeles Prieto, pero está por aquí, con lo cual yo creo que lo más práctico es pasar aquí al cóctel, estamos un rato seguir hablando aquí entre nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.